Vamos a entrar a Éxodo 25. Hemos estado en una nueva etapa del libro de Éxodo, estudiando el tabernáculo. La semana pasada predicó David acerca de los materiales del tabernáculo, de las ofrendas para el tabernáculo. Y el día de hoy vamos a estudiar acerca del arca del pacto, del versículo 10 al versículo 22. Del versículo 10 al versículo 22. Bueno, déjenme hacer una confesión. Yo siento que de todos los mobiliarios, de todas las partes del tabernáculo, esta es la parte central, ¿verdad? Y a mí me hubiera gustado que no fuera la parte primera, que no la pusieran de primera, que lo fueran a dejar de último, pero el Señor entró con todo y empieza con el arca. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder de alguna manera entender un poco de la grandeza del tabernáculo, del arca, de lo que representa, que podamos ser edificados esta mañana por su palabra. Y quiero invitarle a orar conmigo. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Ayuda a estos pequeños creyentes a ver tu gloria, Señor, a través de tu santa palabra. Danos, Señor, sabiduría. Abre nuestros ojos. Que Cristo sea, Señor, predicado, exaltado, Señor. Y danos la gracia, Señor, para acercarnos a ti esta mañana. Acercarnos a tu palabra. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como les decía, estamos entrando a una nueva serie en el libro de Éxodo. Ya lo dijimos antes, pero quiero recalcarlo para que podamos entenderlo. Si agarráramos Éxodo y lo pudiéramos dividir, sus divisiones principales serían 3, ¿ok? Para que vayan ustedes aprendiendo la estructura. La primera parte tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios de su esclavitud, del Éxodo. Eso tiene que ver con la salida de Israel de Egipto, ¿ok? La segunda parte tiene que ver con las leyes que Dios le da a su pueblo. Y esto lo hemos visto las últimas semanas. Una vez que los saca, les da sus leyes. Y por último, la parte final del libro es el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene que ver con el lugar de adoración a Dios, el lugar de servicio a Dios. Y yo quiero que podamos conectarlo en nuestra mente, porque todo esto es una sombra de lo que el Señor hace con la vida nuestra. Piénsalo. Dios nos saca ¿de dónde? De la esclavitud del pecado, ¿verdad? ¿Y qué hace? Nos da su palabra para renovar nuestra mente. ¿Con el fin de qué? De que podamos adorarle a Él, que podamos servirle a Él. Que no le adoremos conforme a nuestros pensamientos, sino que le adoremos conforme a lo que Él ha revelado en su santa palabra. Así que todo este libro de Éxodo no solamente tiene que ver con la historia de Israel, tiene que ver con nuestra historia. Dios nos saca del pecado, nos da su santa palabra. ¿Para qué? Para que podamos adorarle, para que podamos servirle. Mira eso, es importante, porque a veces, como les decía, a veces malentendemos el pacto en el Sinaí. Dios le da a Israel su palabra para sacarlo o porque lo sacó. Piénsalo. Dios le da su palabra para sacarlo de esclavitud o porque lo sacó de la esclavitud. Porque lo sacó de la esclavitud, les da entonces su palabra. O sea, que el pacto sinaítico no los hace libres, los hace libres la gracia y la misericordia de Dios. Y una vez que los ha libertado, les da su palabra para que ellos sean una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Y ese es el plan del Señor. Él me saca de mi esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que yo viva para su gloria y que pueda ser luz y sal en una nación llena de oscuridad, para que seamos un pueblo santo para Dios. Y ahora en el tabernáculo el Señor va a mostrarles cómo adorarle y cómo servirle. Ahora, algo importante
en el tabernáculo y en cada uno de los muebles del tabernáculo es comprender que en cada uno de ellos hay un propósito, y es mostrar el carácter de Dios y la obra de Jesucristo. Si nosotros solo lo leemos, ¿verdad?, para entender sus dimensiones y sus formas, hemos perdido el propósito principal de cada uno de los elementos del tabernáculo. Todo eso está aquí para apuntar a Jesucristo y a su obra. Y en especial, hermanos, el arca, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. En especial el arca. El arca es un mueble del tabernáculo que nos muestra el evangelio. Y vamos a ir viendo cómo podemos ver a Jesús a través de este precioso parte del tabernáculo, el arca del testimonio, ese precioso mueble. ¿Ok? Como les decía, esta es la parte central. Dios empieza a revelarnos el tabernáculo y toma el mueble más importante, y es el arca. El arca tiene una centralidad en el tabernáculo, está en el lugar santísimo. ¿Y por qué es tan importante el arca? ¿Y por qué el arca es más importante que todos los demás elementos del tabernáculo? Bueno, es porque la presencia de Dios estaba en ese mueble, en ese pequeño mueble. Era un mueble de 1.12 metros, así más o menos, ¿verdad? Pequeñito. Ahí estaba, y ahí estaba la presencia de Dios. Y yo sé, estos temas, hermanos, son demasiado maravillosos para personas como nosotros, pero yo quiero que se esfuerce un poco. ¿Cómo el hombre puede hablar con Dios? ¿Cómo? O sea, ¿cómo el hombre puede llegar a Dios? Esto es imposible. Mira, esto pasó en el Edén, si ustedes recuerdan. Dios hablaba con el hombre en el Edén libremente, pero por causa del pecado, el hombre fue echado del huerto del Edén y puso 2 querubines con espadas para que el hombre no pudiera entrar nuevamente al huerto. Así que esta comunicación con Dios se rompió en el Edén, y ¿saben qué? No se había restaurado más. ¿Dónde el hombre podía ir a hablar con Dios y que Dios le iba a responder? No existía, no había. Y Dios está dando esta arca y le está diciendo, esta arca, ahí va a estar mi presencia y de ahí va a salir mi voz. Y ustedes van a poder comunicarse conmigo a través de esta arca. Hermanos, yo sé que suena demasiado fascinante, pero es algo así como una ventana al cielo. Un lugar donde los hombres podían escuchar a Dios. Esto es simplemente fascinante. Ahora quiero que podamos ver en algunos textos, algunas historias, entender la grandeza de esta arca, de este mueble en donde la presencia de Dios estaba. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 5, del 1 al 12, se nos narra cómo el pueblo de Israel quiso usar el arca como un amuleto para vencer a sus enemigos. Y dijeron, bueno, como llevamos el arca, seguramente vamos a vencer a nuestros enemigos. Pero no pasó eso, sino que los enemigos capturaron el arca y vencieron al pueblo de Israel. Y mira lo que Primera de Samuel 5 nos dice que pasó. Dice Primera de Samuel 5, del 1 al 12. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón
y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6 dice, y se agravó la mano de Jehová contra los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo eso, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores. Escucha esto. Y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Toda la gente estaba llorando por causa del arca que estaba ahí. Sin ayuda de nadie. Solo el arca, con la presencia de Dios, estaba destruyendo los pueblos de los filisteos, y la gente estaba llorando, aterrada por lo que el arca estaba haciendo, Dios estaba haciendo a través del arca. Así que deciden enviar el arca nuevamente al pueblo de Israel y la ponen en un carro con bueyes y ¿saben qué? Sin necesidad de que nadie les dijera a los bueyes por dónde ir, los bueyes iban gritando, gimiendo y empujando el arca para devolverla al pueblo de Israel. Y uno pensaría, bueno, el arca destruye a los enemigos de Israel, pero no va a destruir a Israel. Pero mira lo que dice en 1 Samuel 6, 19 al 21. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Este es un pueblo de Israel. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y quién subirá? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces destruye los pueblos filisteos, pero también cuando llega a la nación de Israel y los hombres ven lo que hay dentro del arca, mató a 50,000 hombres. Yo estoy seguro, nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Si pudieras ver 10 cadáveres, eso es terrible, pero no eran 10, 50,000 hombres murieron porque vieron el arca. ¿Qué clase de arca es esta? ¿Qué es eso? Hermanos, la presencia de Dios estaba en esa arca. Y esa era arca suficiente para destruir a los filisteos, pero no solo a los filisteos, también al pueblo de Israel, porque la santidad de Dios estaba en esa arca. Así que de esa arca vamos a hablar el día de hoy. Quiero que volvamos a Éxodo ahora, capítulo 25, y voy a leer del versículo 10 al versículo 16. Esta arca del pacto, escucha, consta de 2 partes. La primera parte es el arca, que es como una caja, ¿ok? Y la siguiente parte es el propiciatorio. Entonces, del versículo 10 al versículo 16, está hablando del arca, que es el cajón. Y del versículo 17 en adelante vamos a hablar del propiciatorio. Si yo pudiera resumir el arca, ¿de qué se trata? La parte de abajo tiene que ver con la santidad de Dios.
y su ley. Vamos a ir ahí. Voy a leer versículo 10 al versículo 16. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, alrededor de 1.12 metros. Su anchura será de 1.5 codos, alrededor de 68 centímetros. Y la altura de 1.5 codos, alrededor de 68 centímetros también. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas. 2 argollas de un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ok. Bueno, entonces vamos a pensar en los materiales. Dice que iba a ser hecha de madera de acacia. Bueno, hoy en día hay muchas variedades de acacia. Pero lo más seguro es que en este momento está hablando de un arbusto espinoso que no es maderable, lo cual es raro. Es raro porque hay muchos árboles mucho más bonitos que la acacia, pero el Señor dice que quiere que la hagan de acacia, ¿ok? Ahora, esta acacia iba a estar cubierta con oro, ¿ok? Eso es importante. Entonces está hecha de madera de acacia, que no tiene mucho valor, pero está cubierta de oro, que era el material con el que están hechos los palacios de los reyes, los tronos de los reyes, que tienen que ver con esa naturaleza real. Entonces, esta madera de acacia cubierta de oro, y también creo que en Reina Valera dice cornisa, y la idea es como una forma de corona alrededor, una corona alrededor. No lo dice de manera explícita el texto, pero nosotros podemos pensar, bueno, esta madera de acacia, que es como un arbusto espinoso, nosotros podemos ver las espinas desde el Edén. ¿Recuerdan? Espinos te producirá por causa del pecado. Podemos ver en el principio de Éxodo también la zarza que ardía, ¿verdad? Y también podemos ver en la cruz a nuestro Señor Jesucristo con una corona de espinas. De pronto no lo dice de manera directa, pero podemos también reflexionar en esos elementos: madera, oro y la corona. Ahora, además de esta caja entonces de madera de acacia forrada de oro con una cornisa, con una corona, dice en el versículo 13 que deben hacerle, desde el versículo 12 dice: además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en las 4 esquinas. Entonces, después de hacer la caja de acacia, ¿verdad?, y cubrirla de oro y hacer esa corona, le iban a poner argollas a los lados, 2 a cada lado y unas varas, ¿ok? Esto es importante porque habla también de la naturaleza de este mueble, como si los hombres no deben tocarlo, ¿ok? No deben tocarlo. Esa es la idea de las varas. Las varas es para que lo agarren con las varas, porque su presencia está ahí en ese mueble y el hombre no debe de tocarlo, porque es peligroso. Es santo y el hombre no debe acercarse a ese mueble. Y dice que estas varas no deben quitarse. En el versículo 15 dice: las varas permanecerán en las argollas del arca, no deben de quitarse. También en el libro de Segunda de Samuel,
capítulo 6, voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 6, del 1 al 11. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Puedes pensar en esa multitud, 30,000 hombres allí. ¿Para qué? Para trasladar el arca. Dice versículo 2, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de Dios. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces David, ¿puedes imaginar esto? David estaba trayendo el arca con 30,000 personas que estaban cantando a Dios y celebrando de que el arca iba a llegar a Jerusalén. Pero en el camino los bueyes donde llevaban el arca tropezaron, y Usa no quería que el arca se cayera y la tocó, y Dios lo mató ahí. ¿Por qué, hermanos? No era que Usa tenía una mala intención, no. Es que Dios es santo. Dios es santo. Y la presencia de Dios estaba ahí en esa arca, y ningún hombre debía tocarla. Por eso tenía las varas. Ningún hombre debía tocarla. La presencia de Dios estaba ahí. Por otro lado, estas varas, hermanos, eran importantes, porque este no era cualquier mueble que podían cargar. Este mueble debía ser llevado en sus hombros. Y yo quiero que pienses, en aquellos tiempos, ¿cómo caminaban los reyes? ¿Cómo? ¿Han visto, verdad? Llevan varas y llevan a su rey. La presencia del rey estaba ahí. ¿Y cómo había que llevarlo? Como rey, ¿verdad? Con las varas. Ahí iba la presencia de Dios. Ese rey de reyes, la presencia de ese Dios santo estaba ahí en esa arca. Ahora, una cosa más. Dice en versículo 16: y pondrás en el arca, dice, el testimonio que yo te daré. Hablando de los mandamientos, hablando de la palabra de Dios. Estos mandamientos que Dios le iba a dar a Moisés iban a estar ahí en el arca. Y yo quiero que pienses, nuestro Dios es santo y su palabra es santa también. Su palabra es santa. Hermanos, ¿cuánto respeto debemos tener nosotros por la palabra de Dios? ¿Cuán valiosa es, cuán importante es la palabra de Dios? Estaba ahí en el arca, ahí estaba la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte, el propiciatorio, del versículo 17 al versículo 21. Entonces vemos en el arca, ahí está su palabra, está la presencia de Dios, y ahora vamos a pensar en el propiciatorio.
Propiciatorio literalmente significa tapadera. Tapadera. Entonces bien especial esto, porque en sí la tapadera del arca le da sentido o le da su nombre. Es tapadera. ¿Y qué significa? Significa tapar los pecados. Esa es la idea de la propiciación, es tapar los pecados, aplacar la ira de Dios, hacernos aceptos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Así que vamos a leer del versículo 17 al versículo 21, cómo era esta tapadera del arca. Dice: harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos o 1.12 metros y su anchura de 1.5 codos, 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Y harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio de sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces vamos a pensar en este propiciatorio, en esta tapadera. Bueno, vemos las medidas, ¿verdad? Dice 1.12 metros de largo por 68 centímetros. Los materiales de oro puro, esto no tiene madera, todo es de oro. Ahora, sobre esta tapadera de oro iban a haber dos querubines, dos querubines. Y quiero que pensemos en los querubines en la Biblia. Como les decía, la primera vez que se mencionan cuidando del huerto del Edén para que no entre Adán y Eva nuevamente. Y es que, hermanos, los querubines tienen un trabajo, un ministerio, y es cuidar la santidad de Dios. Ninguna cosa inmunda puede acercarse a este Dios santo. Los querubines están ahí para proteger la santidad de Dios. No es que Dios no pueda protegerse por sí mismo, pero Él ha puesto esos querubines para que ningún inmundo, ningún pecador se acerque a la santidad de Dios. Entonces esos querubines están ahí, ¿verdad? En esta tapadera, viéndose uno al otro. No, están uno frente al otro, pero están viendo hacia el propiciatorio, Ahora déjame explicarte eso. Una vez al año, el sumo sacerdote, iba a presentar un sacrificio de expiación por él mismo y luego por el pueblo. Y después iba a entrar al lugar santísimo. Y iba con su dedo rociar de la sangre del sacrificio 7 veces sobre el propiciatorio. Y estos ángeles iban a ver, no a Dios, no al sacerdote, iban a ver la sangre. Iban a ver la sangre. Hermanos, eso es maravilloso. Porque nos habla del sacrificio de Cristo. Nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo. ¿Sabes? Los querubines no permitirían que ninguno de nosotros se acercara a Dios. Pero los querubines ven la sangre. Ven la sangre. Y es que es simplemente maravilloso entender la profundidad de esta figura. Me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Escucha, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. En el propiciatorio estaban estos ángeles viendo la sangre del sacrificio, haciendo alusión a lo que el Señor iba a hacer un día. Un día el Señor iba a tomar forma de hombre para morir por los hombres. ¿Recuerdan cuando Pedro sacó su espada para defender al Señor? Escucha, le dice el Señor, guarda tu espada, guarda. ¿No crees? Le dice, que en ese momento, si yo le pidiera a mi Padre, me daría 12 legiones de ángeles. ¿Sabes cómo estaban los ángeles en ese momento? Estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué ocupaba hacer Jesús? Solo decir, vengan. Los ángeles estaban viendo. ¿Sabes qué estaba pasando en la cruz, hermanos? Los ángeles estaban viendo y estaban maravillados. ¡Wow! ¿Por qué los ama tanto? ¡Qué amor tan grande! ¡Qué misericordia tan grande para los hombres! Los ángeles se maravillan ante la cruz de Jesús. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros deberíamos maravillarnos también. ¡Qué amor tan grande! Que el Señor ha dado a su Hijo para morir por mis pecados. ¿Cuánto debe llenar de gozo nuestro corazón? Pensar que el Creador del cielo y la tierra se hizo hombre para morir por mis pecados. Y los querubines ven entonces la sangre ahí. Y ahora entienden que por medio de esa sangre la deuda fue pagada. Y ahora tenemos acceso a Dios. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14. Mira lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Escucha. Todos estos rituales que el pueblo de Israel practicó por más de 1500 años, solo era una predicación de la obra que Jesús iba a hacer un día al morir por nuestros pecados. De eso se trata el tabernáculo, de eso se trata los sacrificios de la obra de Cristo. Y eso me lleva al último punto. ¿Qué pasa una vez
que se ofrecía el sacrificio y se echaba la sangre sobre el propiciatorio. Mira lo que dice el versículo 22. Allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, dentro de los dos querubines que estaban sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Una vez que se hacía el sacrificio, una vez al año, ¿ok? Entraba el sumo sacerdote, ofrecía sacrificio por sí mismo y por el pueblo, echaba la sangre en el propiciatorio. ¿Y qué pasaba? Algo maravilloso pasaba. Dios iba a hablar. Y ahora tenían esa comunicación con Dios. Una vez al año, Dios iba a hablar por en medio de los querubines. Ahora, hay una cosa más del arca que quiero hacerte pensar. El hecho de que tuviera las barras, ¿verdad? No solamente significa que Dios es santo y no podemos tocarlo. No solamente significa que Él es rey y debía ser cargado el arca también como un rey. Sino que también habla de la naturaleza transitoria del antiguo pacto. La naturaleza transitoria del antiguo pacto. ¿Por qué tiene varas? Porque está en movimiento y sabe, es transitorio, es solo un momento. Dios se manifestó a su pueblo a través del arca en el tabernáculo. Se manifestó también en el templo de Salomón. Pero hoy en día, escucha esto, eso es importante. Se manifiesta en su iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios está en medio de nosotros. Hermanos, Dios está en medio de su iglesia porque la iglesia es el templo de Dios. Este Dios santo de quien leemos está aquí, en medio de nosotros. Y por eso es tan importante, hermanos, cuando nosotros cantamos, que podamos hacerlo con amor, porque su presencia está aquí. Que cuando nosotros oramos, podamos hacerlo con fe, porque su presencia está aquí en medio de nosotros. Que cuando su palabra es predicada, podamos escuchar con atención, porque su presencia está aquí con nosotros. Hay un pasaje más que voy a leer, es un poco largo. En Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Me gustaría si puedes buscarlo para que no se te haga tan larga la lectura. Aunque no lo voy a discutir, yo creo que puede quedarte para que reflexiones en tu casa sobre esto. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el sacrificio. Ahora despiertan esta parte, versículo 19, la conclusión. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escucha, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escucha, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Lo que está diciendo este pasaje, escucha, porque no lo entendemos, escucha. Lo que está diciendo este pasaje es, el tabernáculo solo era una sombra, ¿ok? El templo solo era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Por medio de su sacrificio ya no es necesario hacer más sacrificios. Fuimos santificados una vez y para siempre, escucha. Y ahora tenemos acceso al Padre. No una vez al año como en el Antiguo Testamento. No solo el sacerdote, todos tenemos acceso al Padre por el sacrificio de Jesús. Pero escucha, nos dice, no dejando de congregarnos. No vamos a ir al tabernáculo. No vamos a ir al templo del Salomón. Pero necesitamos congregarnos. Nosotros somos el templo. Escucha, hay una mala comprensión de lo que significa ser el templo. Porque muchas veces yo pienso, yo soy el templo y no necesito a mis hermanos, pero eso es falso. Escucha, nosotros somos piedras vivas y juntos somos el templo del Señor. Y por eso cuando nos dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el versículo 22 dice, acerquémonos. Pero en el versículo 25 nos dice, ¿cómo? ¿Cómo? Versículo 25, no dejando de congregarnos. Somos el templo. Yo solo no soy el templo, soy una piedra. Juntos somos el templo. Por eso el Señor escribe en Mateo también y nos dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí está el Señor. El Señor está aquí esa mañana. Quiero terminar orando. Si tienes alguna necesidad, el Señor está aquí esta mañana. Puedes pedirle al Señor. Su presencia está aquí. Él escucha las oraciones de su pueblo.
No necesitamos ir a un arca allá, un tabernáculo allá. El Señor está en su iglesia. Su presencia está aquí y tenemos acceso a Él. El lugar santísimo fue abierto y ahora podemos entrar. Y estamos congregados todos aquí. Quiero invitarte a orar y poner delante del Señor tus cargas, tus necesidades esa mañana. Padre, gracias. Gracias por Jesús. Oro si hay alguien acá, Señor, que no tiene a Jesús, que hoy pueda venir a tus pies, Señor. Y ahora que has abierto el camino al lugar santo, queremos poner delante de ti nuestras necesidades, nuestras cargas, Señor. Tú escuchas la oración de tu pueblo. Queremos decir, Señor, que seas propicio a nosotros, pecadores. Sé propicio a nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Que sea tu bendición sobre nosotros y sobre nuestras familias. Que tu gracia, Señor, y tu mano nos acompañe siempre. Nos rendimos delante de ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.